Este primer ejercicio de las leyes de Newton es un ejercicio para empezar, como para practicar un poco lo que es los diagramas de cuerpo libre, para que trabajemos un poco la parte de rotación de ejes, y que veamos cómo se trabaja más o menos el álgebra de este tipo de problemas, que en muchos casos es muy parecido. En este problema nos presentan dos masas que están en dos planos inclinados distintos y unidos por una misma cuerda con una polea en medio. Vamos a asumir que esa polea no tiene masa. Esto es importante porque más adelante, cuando veamos la parte de dinámica rotacional, la masa de una polea sí va a afectarnos en la forma en la que analizamos estos problemas. Por ahora vamos a asumir que la polea no tiene masa, y esto lo que nos va a afectar o lo que va a hacer es que la tensión en toda la cuerda va a ser exactamente la misma. Entonces, la tensión que tengamos aquí va a ser la misma tensión que tengamos acá. Cuando esta polea tenga masa, eso ya va a variar. Vamos a tener dos tensiones distintas y esto va a cambiar un poco. Cada uno de los planos inclinados tiene un ángulo phi con respecto a la horizontal. Este es phi 2, este es phi 1, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es entonces encontrar, o lo que nos pide el problema es encontrar cuál es el coeficiente de rozamiento cinético para ambos bloques, asumiendo que es el mismo, eso no lo especifican bien. Y además nos dicen para un movimiento uniforme, esto es importante también. Cuando nos dicen movimiento uniforme se refiere a un movimiento no acelerado, de manera que la aceleración de uno y la aceleración de 2 son iguales y ambas son iguales a cero. Eso significa que la sumatoria de fuerzas para los dos objetos tiene que ser igual a cero, indiferentemente bueno, tomando en cuenta la suma vectorial, ¿verdad? Tanto en X como en Y tienen que ser igual a cero. Muy bien. Entonces, como les digo, es un poco para trabajar esta parte del planteamiento del problema y cómo se deben analizar este tipo de problemas. Una de las primeras cosas que es importante en este tipo de problemas, y en cualquiera en realidad en física, es un poco el orden. Entonces, a mí me gusta trabajarlo para plantear las ecuaciones, trabajar primero una masa, después trabajamos la otra masa, y es bueno indicarlo en el problema, con cuál masa estoy trabajando. Entonces empezaremos para la masa 1. ¿De acuerdo? Entonces, diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener una masa que está así inclinada y vamos a decidir agarrar los ejes X y Y e inclinarlos también. ¿Por qué lo hago? Asumamos que por un instante que no lo voy a hacer. Asumamos que no voy a incluir esa rotación de los ejes. Entonces voy a tener de nuevo la masa que está así rotada un poco y voy a decir que los ejes son de la manera tradicional X y Y. Una ventaja que tenemos es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, entonces por ahí no me afecta. Pero una de las razones por las cuales en algunos problemas se hace es justamente para tener la aceleración en solamente una dirección. En algunas ocasiones ocurre. Este no sería el caso. En este caso lo que queremos evitar es tener muchas componentes en varias direcciones. Por ejemplo, en este caso vamos a tener la normal que va a ir, no va a ir directamente en Y, sino que vamos a tener una normal que va a ir en esta dirección, N. Vamos a tener la tensión que va a ir en esta dirección, T. Vamos a tener una fricción en alguna dirección, la voy a poner aquí por ahora, después hablamos un poco más de la dirección de la fricción. Y después vamos a tener un peso que va a ir directamente hacia abajo. ¿Sí? Entonces, veanlo que de esta manera, de las cuatro fuerzas que tenemos presentes, tres van a tener componentes tanto en X como en Y. Mientras que si yo hago la rotación de los ejes, voy a hacerlo aquí a la par, solamente de manera demostrativa. Este es la masa. Aquí tenemos X, esto va a tener Y. Entonces nos va a quedar la normal en dirección de Y,
la tensión en dirección de X, la fricción en dirección de X, y solamente el peso va a tener componentes X y Y. El plantearlo de esta manera me va a simplificar mucho las ecuaciones. Por esas razones que lo hago de esta forma. Aquí también se puede resolver, es posible, nada más que va a ser un poco más como de la fuerza bruta, ¿verdad? Sacarlo ahí a pico y hacha, un montón de álgebra para poder despejar los valores que queremos. Entonces, de esta manera yo me ahorro un poco más de tiempo y trabajo con un sistema mucho más sencillo. Por esa razón es que hacemos esta rotación de ejes en este caso. Como les digo, todos los problemas tienen que revisarse claramente para entender por qué se hace la rotación de ejes o por qué no en algunos casos se debe de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre tienen que analizarlo. Vamos a ver, XY. Y ahora si lo vuelvo a hacer ya ahora más lentamente, esta es la masa 1. Vamos a tener el peso. El peso evidentemente siempre es perpendicular a la horizontal. Por eso lo dibujamos de esta manera. Esto es M1G. Tenemos la normal, que es normal, valga la redundancia, perpendicular a la superficie en la cual nos estamos apoyando. Entonces vean que X va paralelo a la superficie, por lo tanto la normal va a ser perpendicular a X. Vamos a tener una tensión que va en la dirección de la cuerda y recuerden que las tensiones siempre jalan, ¿verdad? O sea, que la única manera es que la tensión vaya hacia allá, va jalando el objeto. No es posible que una cuerda empuje algo, ¿verdad? Si ustedes agarran una cuerda y tratan de empujar, obviamente la cuerda se va a doblar. Por eso es que las tensiones siempre van en el sentido contrario al, al movimiento del objeto. Y por último tenemos la fricción. La fricción es otra de esas fuerzas que también siempre va contrario al movimiento del objeto, ¿verdad? Entonces, aquí, antes de asumir o antes de decir en qué dirección va la fricción, tenemos que indicar en qué sentido se está moviendo el sistema. Para este caso, yo lo voy a asumir que se mueve de esta manera. ¿Qué significa eso? Que M2 va bajando, M1 va subiendo. ¿Por qué? Porque me dio la gana, porque quiero. No importa. Ustedes simplemente dicen, voy a asumir que se mueve en esta dirección. ¿Pudieron asumir la otra? Sí, la pudieron haber asumido y el problema también les va a dar un resultado que no es incorrecto. Simplemente un signo va a cambiar. Esa es la única diferencia. Entonces, como la fricción, como el movimiento es hacia allá, M1 va para allá, por lo tanto tenemos una fricción en este sentido. De manera que dibujo aquí la fricción 1. Recordemos que la fricción es igual o se define como el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, en este caso va a ser cinético porque hay un movimiento, por la normal. Y la normal la tenemos que determinar. Entonces, empecemos haciendo sumatoria de fuerzas en X para la masa 1. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la tensión positiva menos la fricción más, menos el peso en la dirección X, porque vean que hay una componente en X del peso que es esta de acá, y esa componente es negativa. Entonces me quedaría menos. Y la otra cosa importante es, tomen en cuenta que si, voy a extender un poco aquí el eje X nada más para poder hacer el dibujo claro, que si aquí tenemos el ángulo Φ1, aquí se me va a formar un triángulo, este ángulo es el complementario, y aquí de nuevo voy a tener Φ1. Entonces, de manera que yo puedo decir que la componente en X, esta de acá, va a ser igual a M1G, que es la magnitud del peso, por el seno de Φ1. Me quedó muy feo ese Φ. De Φ1. ¿De acuerdo? Seno se refiere al opuesto. Entonces, aquí en X, vean que me queda un seno. Porque no siempre es coseno cuando es X. Y esto tiene que ser igual a 0 por lo que nos dijeron anteriormente. Muy bien, lo voy a dejar así.
Ahora la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal positiva menos M1G por el coseno de Φ1. Y esto es igual a 0. De aquí entonces yo puedo despejar la normal, que la puedo meter en la fuerza de fricción. Entonces voy a tener, sustituyendo esta normal aquí, me va a quedar T menos μk por M1G coseno de Φ1. Y esto es, perdón, este sería hasta aquí, menos M1G seno de Φ1. Y esto es igual a 0. Muy bien, voy a guardarme esta ecuación por acá, esta le voy a llamar la ecuación 1, la voy a tener ahí pendiente y ahora trabajamos para la masa 2. Necesito otra ecuación más que me permite eliminar esta incógnita que tengo aquí, porque la tensión no la conozco, el mu no lo conozco, el resto de valores sí, pero entonces para un sistema de dos incógnitas necesito dos ecuaciones. A partir de la masa 2 voy a poder encontrar esa otra ecuación. Entonces la masa 2 la tenemos en la dirección opuesta. De nuevo voy a hacer la rotación de los ejes. Voy a decir que el eje X positivo es para acá, el eje Y positivo es en este otro sentido. Voy a tener la tensión en esta dirección. Voy a tener la fricción también en esta dirección. Fricción 2. La normal en Y. El peso hacia abajo. Y ya está. Esas serían las fuerzas que tenemos presentes. No habría ninguna otra fuerza. Tenemos peso, fricción, normal y tensión. Peso, normal, fricción y tensión. Muy bien. Entonces, voy a hacer aquí nada más para que no haya ninguna duda. Aquí voy a hacer una línea para evitar enredos. La sumatoria de fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0. Perdón, así de una vez, porque ya estoy diciendo que es en la dirección X, entonces voy a trabajar con los escalares. Vamos a tener a la tensión negativa menos la fricción 2 negativa más M2G por el seno de Φ2. De nuevo, si aquí tengo a Φ2, entonces aquí también voy a tener a Φ2. De manera que esta componente de acá, la componente en X del peso, va a ser igual a M2G por el seno de Φ2. Y esto tiene que ser igual a 0. De la sumatoria de fuerzas en Y voy a obtener la normal. Me queda que la normal menos M2G por el coseno de Φ2. Sustituyendo, entonces me va a quedar menos T menos mu por M2G coseno de Φ2 más M2G seno de Φ2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vean que tengo estas dos ecuaciones, ambas iguales a 0. Las podría igualar, las puedo sumar, las puedo restar, de manera que se me cancelen. Buscar alguna manera que se me cancelen estas dos tensiones. Así tal cual están planteadas la ecuación 1 y la ecuación 2, lo que puedo hacer es simplemente sumar las dos ecuaciones, porque me queda t menos t, se cancelan, y después tengo todos los otros valores. De hecho, voy a hacerlo inmediatamente, voy a buscar todos los mu k son el mismo, lo voy a sacar a factor común, de manera que ya puedo ir despejando de una vez. Vean que las tensiones se me cancelan. Entonces, voy a decir que menos mu k, vean que aquí tengo menos y aquí tengo menos,
va a ser... Ah, y puedo sacar también una g, ahí a factor común. G, me queda m1 coseno de phi 1 más m2 coseno de phi 2. Y después de... me quedan estos otros dos términos. Vean que aquí hay un menos. Entonces voy a decir más, perdón, más, voy a sacar a factor común la g de nuevo, porque está presente en ambos términos, más g m2 seno de phi 2 menos m1 seno de phi 1. Y todo eso está igualado a cero. Entonces, aquí ya lo único que me queda es agarrar esto, pasarlo al otro lado, sumar, y después esta parte baja aquí a multiplicar. Vean que tengo las g's a ambos lados, por lo tanto las puedo cancelar, y me va a quedar que mu k va a ser igual a m2 seno de phi 2 menos m1 seno de phi 1 entre esto que está aquí, que sería m1 cos de phi 1 más m2 cos de phi 2. Y ese sería el resultado que ando buscando. Como les decía antes, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seleccionado la dirección en el otro sentido? Este signo cambia. Aquí tendríamos un más y aquí tendríamos un menos. Eso es todo. Lo único que me va a indicar y lo que tiene que tomarse en cuenta acá es que como M2 es el que está jalando, por lo tanto M2 va a ser mayor, o esta multiplicación de acá va a ser mayor. Y recuerden que el coeficiente de fricción jamás puede ser negativo. Entonces, aquí lo que me indica es que si se mueve para acá es porque M2 es mayor que M1. Si se mueve para acá es porque M1 es mayor que M2, entonces los signos deberían de cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un problema así como para ir entrenando un poco toda esta parte de leyes de Newton, cómo plantear la segunda ley de Newton, cómo, cómo se resuelve este tipo de álgebra. ¿De acuerdo?